Pero ¿por qué casi siempre los pacientes que tú tienes son los que terminan yéndose? Fue que a ella le gustaba desvivir bebés. Él se dedicó literalmente a trabajar en este sitio, pero solamente para gente. ¿Sabes qué? No hay comida. Pues que no coman los nenes, que empiecen a adelgazar, le van a faltar nutrientes y pues Dios va a hacer el resto. Y simplemente porque los abuelitos le caían mal, ella decidía desvivirlos. Hello, sustólogos. Bienvenidos a un episodio más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Dafne Silva y estoy muy contenta de encontrarme aquí este martesito con todos ustedes y gracias por estar acompañándonos. Si estás desayunando, si estás en el gimnasio, tal vez trabajando, no sé, lo que estés haciendo, gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, tengo que presentarles, por supuesto, a quienes me acompañan en esta mesa sustóloga. De mi lado derecho se encuentra mi querido amigo Oscar Herbert. ¿Cómo estás, Oscarín? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por seguirnos, my friends. Claro que yes. Y también se encuentra con nosotros en este bello martes nuestro querido Paco Arias. Hola, ¿cómo están, amigos? Yo bien feliz. Ya tenía ratito que no grabamos. Siempre digo lo mismo, ¿ah? Sí, es que sí pasa mucho tiempo. Sí. Pero nada, feliz de estar aquí con ustedes una semana más para traerles un tema bastante maldito, ¿es la palabra? ¿O cuál usarían ustedes? Sí. Desgraciado. Siniestros. ¿A ustedes les daban miedo las enfermeras? Me daban miedo y hasta la fecha las inyecciones. ¿Neta? ¿Y a ti? Sí. Tú que estás toda rayada. A mí no me daban miedo las enfermeras hasta el capítulo de hoy, porque de verdad he leído tantas cosas siniestras que ya no me caen bien las enfermeras. No es cierto, las quiero mucho. ¿Cuántos tatuajes tienes? Como 17, creo. ¡Hola! No crees tu tía. No, mi abuelita... Digo, antes la enfermería era una carrera técnica o incluso era como que vas aprendiéndole por ahí. Hoy por hoy es una carrera ya. Per se, dijeron por ahí. Me encontré una publicación de unas chicas precisamente que se estaban quejando del sistema que tenemos en cuanto al trabajo. Las oportunidades. Eran ahí varias enfermeras que salen acá con su cartulina y hablando todo el tiempo que han estudiado, de que me aventé una carrera de 4 o 5 años. Y todo para terminar ganando 2,500 pesos a la quincena, bro. ¡Oh, la bestia! Entonces sí estaba bastante denso. Lo menciono porque mi abuela en algún momento, no, pues yo era enfermera, pero fue por puro aprendizaje, ensayo y error. Y aquí estamos. Y antes de empezar, quiero decir algo, familia. Este episodio nosotros vamos a hablar de casos documentados que son reales para que ustedes también busquen más información acerca de estas personas que desgraciadamente mancharon pues este trabajo, esta profesión tan bonita de salvar vidas, de estar envueltos en este mundo de la medicina, porque ya hemos hablado de muchos casos donde personas con ciertos trastornos mentales, un pasado bastante difícil, una familia muy disfuncional, puede provocar que pues humanos cometan actos muy aberrantes. Y hoy vamos a hacer énfasis ahora en la lupa de la medicina, en específico de las enfermeras o enfermeros, ya que los casos de esta noche van a ser muy fuertes. Y antes de empezar también quiero decirles que por favor, si ya están aquí, dedícanos 2 segunditos nada más de tu tiempo para, ahí abajito hay un botón que dice suscribir, pícale ahí para que seas miembro oficial de la comunidad de los sustólogos. Y si escuchas esto en medios de podcast, ya sabes que también en Spotify ahí nos puedes seguir. Y no sé ustedes, amigos, pero el caso de enfermeros malditos, yo creo que va a provocar que más personas como que le tengan miedo a ir al doctor. Que ojalá y no sea así. Si tienen una enfermedad, vayan y chéquense. Incluso antes de ir con el brujo, vayan a un hospital. Por favor.
Oigan, ¿se acuerdan que Juana Barraza también ejerció como enfermera? Sí. La viejitas. También. Qué desgracia, ¿no? También la trituradora de bebés, ¿no? ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, cómo no. Digo, estaba bien denso porque Juana Barraza precisamente andaba como parte de un programa del gobierno, supuestamente. Andaba por ahí monitoreando a los más vulnerables, en este caso a los viejitos. Y ya una vez que agarraban confianza con ella, digo, ya es resumido, lo hemos hablado muchísimas veces el caso de Juana Barraza, pero al final cómo utilizaba hasta su herramienta de trabajo para terminar con la vida de los pobres viejitos, de las viejitas. Sí, es que no te esperas, digo. De hecho, tú vas al médico y dices, bueno, estas personas son las que me van a curar, me van a ayudar a que yo esté sano. Y vas con esta confianza, ¿no? Y de repente que una enfermera o un médico te hagan estas cosas como para que termines desvivido, no te lo esperas, ¿no? Y menos tus familiares. Híjole, amigos, pues vamos a empezar con un tema que ya estamos ahí preparando. Si me lo permiten, yo les quiero hablar de un caso de una persona de nombre Charles Cullen. Esta persona también llevaba un apodo muy conocido como Ángel de la Muerte, porque fue una persona que, digamos, tenía el poder y la facultad de mandar a la gente al otro mundo. Incluso estuve por ahí viendo algunos videos de algunos psicólogos que intentaron entender el pensamiento de este hombre y quiero contarles un poquito acerca de su pasado. Él en su infancia estuvo lleno de muchos problemas, muchos momentos donde su vida quedó marcado por una gran inestabilidad emocional. Para empezar, fuerte este caso. Charles, desde que tenía 9 años, fue la primera vez que intentó acabar con su propia vida. Desde ahí, un niño de 9 años que toma esta decisión habla de cosas muy, muy drásticas. Sus padres, desde que era muy joven, perdieron la vida. Uno de ellos a causa de un accidente de tránsito. Entonces, él estuvo envuelto en muchos problemas, cosas bastante aberrantes, que muchos expertos aseguran que a partir de ese momento se empezó a desarrollar ciertos trastornos que lo asociaba a él con la muerte. De hecho, creció como un niño muy retraído. Por ahí hay algunos escritos que mencionan que le costaba mucho trabajo encajar incluso con sus compañeros o jugar con otros niños. Siempre era callado, siempre era tímido o estaba en un rincón del salón muy serio. Va creciendo y hay un punto donde él se enlista en la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió como técnico médico, y él fue dado de baja porque empezó a tener varios problemas ahí, incidentes relacionados con su salud mental. Era una persona realmente muy inestable hablando psicológicamente, y es en ese momento donde él pues digamos toma la decisión de estudiar enfermería y comenzó a trabajar en hospitales y centros de salud de Nueva Jersey y Pensilvania. A lo largo de su carrera trabajó en al menos 16 lugares. Y aquí está lo bastante oscuro, porque desde el año 1988 hasta el 2003, él se dedicó literalmente a trabajar en este sitio, pero solamente para matar gente. Él tenía un método bastante eficaz para él, para un criminal, porque no dejaba la huella o era un poquito difícil rastrearlos, porque él lo que hacía era ciertos medicamentos a los pacientes, medicamentos como digoxina, insulina o epinefrina. Entonces esa era la forma en cómo él los mandaba al otro mundo. Y aquí va un caso bastante raro, porque él no distinguía si era un joven, si era un niño, si era un adulto o una persona en etapa terminal. Él simplemente, por un azar o no sabemos cómo, elegía a esa persona, le suministraba altas cantidades de cualquiera de estos medicamentos o estos químicos, y las personas pues parecían que fallecían por complicaciones pues naturales, sobre todo si ya eran personas que tenían antecedentes por ahí vulnerables, vamos a llamarla así. Entonces esto hizo que esta persona fuera pues por el mundo, de hospital en hospital, matando gente. Cuando llega el momento de su detención, él confesó haber desvivido al menos a 40 pacientes. De hecho, cuando lo arrestan, solamente dijo que había sido uno. Pero cuando se dio cuenta de que su sentencia realmente era demasiado alta, y no me refiero a cadenas perpetuas, sino era la silla eléctrica, él dijo, pues ¿saben qué? No fue uno, fueron 40. Digamos que aceptó colaborar con la policía
para que no lo llevaran a la silla eléctrica, pero pues ahí le acomodaron unas cuantas cadenas perpetuas. Aquí la investigación oficial estiman que el número real podría ser incluso de 100 a 300 víctimas. Pero ¿por qué no está esto esclarecido? Porque bueno, él estuvo en distintos hospitales y lo gacho de todo esto es que ningún personal de estos hospitales lo denunció. Entonces como todas fueron como muertes muy naturales, era un poco complicado saber exactamente cuál fue la cifra exacta. Todo esto fue a raíz de que, una persona empezó a notar que en tal hospital morían personas. ¿Pero por qué? Entonces es cuando nace esta pista de por qué en este lugar están falleciendo tantas personas, bajo el turno de quién, bajo responsabilidad de quién. Fue como dieron con esta persona, con Charles. Aquí sale una persona muy importante de nombre Amy Longren. Ella era una enfermera compañera de Charles que fue y estuvo trabajando a favor de la policía porque ella escuchaba incluso con ella, digamos que este personaje le confesaba todo lo que estaba haciendo. Él le confiesa a ella que había suministrado medicamentos a pacientes sin justificación médica, reconoció que estas acciones habían causado la muerte de varios pacientes, aceptó que lo había hecho en diferentes hospitales durante años y todavía que todo lo que estaba haciendo pues evidentemente estaba mal. Pero la forma en cómo él lo veía es como decir, los estoy ayudando. ¿A qué? ¿Quién sabe? Pero él decía que era la forma como de ayudar a estos pacientes. En el 2006, él fue condenado tras declararse culpable por múltiples cargos de matar gente con la pena de muerte, como se los dije. Pero pues él dijo, no se preocupen, podemos por ahí negociar algo. Si yo digo la verdad, si yo coopero con ustedes, pues bueno, le bajan la sentencia, no a la muerte, pero pues sí, pues le ponen ahí algunos añitos, algunas cadenas perpetuas que no le va a alcanzar para que salga pues en esta vida libre, ¿no? Él mismo declaró que mataba gente para aliviar el sufrimiento de los pacientes y en otros casos no tenía una respuesta, simplemente decía, pues no sé, o sea, no había un motivo, pero este psicólogo que en su momento yo estuve leyendo también, que investiga este caso, es que como él desde niño estuvo muy rodeado de la muerte, tanto de su mamá como de su papá, incluso él quiso matarse a los 9 años, él veía la muerte de forma distinta, era como su forma, híjole, lo que dice ese psicólogo es como sentirse como una vez más cerca o recordar a su mamá o a su papá. Entonces el matar gente, el ver morir gente, a él lo regresaba a ese momento tal vez de recordar su pasado. Ojo, no lo estoy justificando, estoy diciendo lo que ese psicólogo mencionó, pero realmente hasta dónde una persona puede estar tan enferma para matar gente, niños, adultos, sin justificación, solamente para tratar de sentirse mejor o aliviar o por lo menos recordar tu pasado. Entonces fue una de las cosas bastante fuertes. No sé cómo podemos mencionar esto. Lo fuerte también, y como lo dije, es que los hospitales, los otros tantos hospitales donde él estuvo, sabían o tenían como esta seña de que, oye, en el turno de este cabrón están muriendo las personas. Y él simplemente pidió su renuncia y se fue. No lo investigaban, no decían nada. Entonces fue uno de los casos más siniestros de Estados Unidos. No sé ustedes qué opinan. Había error ahí en el sistema, evidentemente, porque se supone que debe haber un filtro, ¿no? Además de que presentas tus capacitaciones, en dónde estudiaste. Se supone que también que debe de haber un filtro psicológico, ¿no? Para evitar este tipo de cosas. Y hemos visto en otros casos de personas que se han dedicado a desvivir gente, que justamente cuando hablábamos de los estudiantes, este chavo, el alemán, el ruso, que él presentó su examen psicológico ante la compra de armas y lo pasó. Sí. Y de ahí pues conocemos la historia, ya lo mencionamos, que le venden los suministros y termina desviviendo a personas. En este caso es una persona que se dedicaba al sistema de salud y está mucho más grosso, ¿no? Es más rígido, se supone, el sistema de filtros. Evidentemente después, dice un dicho, ¿no? Del niño ahogado tapan el pozo. Después de este caso, pues el sistema de salud fortaleció mucho el perfilamiento, el análisis a las personas, a los doctores, a los profesionales de la salud, para evitar ese tipo de casos, porque esta persona, Charles Cullen, es considerado uno de los seriales más grandes de la historia, y todo lo hizo ocupando una bata. O sea, realmente él no tenía que mancharse las manos como otros tantos que son muy famosos. Incluso su método era tan preciso porque hasta parecía que la gente moría por causa natural. Eso lo hace bastante oscuro, hermano. Imagínate, tienes a un familiar, ¿no? Dios no lo quiera y tocamos madera, pero te toca un cabrón de estos ahí
¿Qué digo? Que por ahí el IMSS se da conocido por no hacerlo directamente así. Ahí son por negligencias, pero pues termina pasando también. Sí, saludos a los cirujanos plásticos que no tienen certificado médico. Uy, o los que dan terapia sin tener. Yo te creo, ¿no han visto esta tendencia? Digo, hubo un caso bastante fuerte. Se me fue el nombre del niño en este momento, pero es un nene que estaba en la custodia de su papá. Y resulta que comienzan estos problemas legales de que si lo ves, no lo ves. El caso es que el nene pasa de estar en casa de su papá a casa de la madre. Y en casa de la madre termina siendo desvivido. Y se hace una investigación y vienen estas cosas que sí son temas muy, muy sensibles en la sociedad, que tienen que ver entre hombres, mujeres. Y son tonterías en realidad. Entonces hay unos señalamientos muy graves porque hay un fallo en ese sistema donde dicen, ¿sabes qué? El niño está mejor con la mamá. Cuando hacen la investigación se meten a la casa de la mamá vivía en condiciones deplorables. El padre todo el tiempo estuvo advirtiendo, la señora no está bien psicológicamente, pero nada, el clásico machito que habla de estas cosas. ¿Y cuál es el final de este caso? Un nene que perdió la vida. Lo menciono por lo de las psicólogas y psicólogos que están ejerciendo de una manera indebida. Hay una tipa por ahí con su cartel de que yo te creo, amiga. Tú eres la víctima aquí. Espérate, no debes de ser ni juez ni parte en este sentido. Debes de ejercer con profesionalismo, no porque tienes que empatizar con tu mismo género. Ahí es donde se pone peluda la cosa. Sí, de hecho, es un tema que ha generado incluso actualmente mucha controversia, el hecho de creer sin estar realmente informados o sin que exista una investigación de por medio. Yo creo que eso pone en riesgo muchas cosas, es mi punto de vista, sin tocar temas de política, claro. Sí, claro. Y además lo triste de todos estos casos también, como decías, Oscar, es la parte en la que, bueno, ¿en qué momento me doy cuenta que esta persona está mal de sus facultades? En el ejemplo del niño, pasó su examen psicológico, ¿no? A lo mejor también lo pasan. ¿O en qué momento te das cuenta que alguien está mintiendo? Porque por lo regular, y en el caso del que yo les voy a hablar, esta enfermera actuaba como una enfermera dedicada. Entonces las familias que llegaban con ella decían, no, pues me encanta que ella atienda a mi hijo porque es una enfermera que sabe lo que hace, es muy buena en su trabajo. Entonces, ¿cómo vas a distinguir también a una persona mala si está pretendiendo ser una persona buena, ¿no? Eso es lo complicado también dentro de todo esto. Yo les voy a hablar acerca del caso de Janine Jones, una enfermera que a primera vista, como les dije, pues era una mujer muy dedicada a su trabajo, alguien que le gustaba hacer todo esto de la enfermería, pero lo que la hizo estar el día de hoy en este capítulo y estar catalogada como una enfermera malvada fue que a ella le gustaba desvivir bebés. Y sí, aunque se escuche muy cruel, ella tuvo muchas víctimas de apenas meses de nacidos. Y bueno, ella nació en los años 50 en Texas. Tuvo una infancia que fue marcada por abandono y también problemas emocionales, ya que ella fue una niña adoptada. Entonces, obviamente desarrolló una fuerte necesidad de atención y de reconocimiento desde temprana edad. En la década de 1970, ya cuando ella estaba más grandecita, se convirtió en enfermera pediátrica y se dice por ahí que era una muy buena estudiante, que ella era bastante dedicada, llevaba pues buenas calificaciones y se notaba el empeño que esta chica ponía. Se notaba, vaya, que era su vocación, que le gustaba todo esto que tenía que ver con la enfermería pediátrica. Empieza por ahí todo este tema de que ella llega hasta un hospital a trabajar. Ahí mismo en San Antonio, Texas. ¿Y cuál era el modo de operar de esta mujer? Pues resulta que Janine Jones atendía principalmente a bebés y a niños pequeños mientras ella estaba en turno. Y efectivamente, como tú platicaste, las víctimas eran nada más en el turno de ella. ¿Cómo actuaba ella? Pues resulta que estos pequeños de repente sufrían convulsiones inexplicables o también algunos otros tenían paros cardíacos, ¿no? Pero lo macabro en este caso es que Janine, cuando hacía todas estas cosas, de repente llegaba y es como, ¿qué le está pasando? A ver, vamos a solucionar. Y ella ya sabía qué era lo que tenía que hacer para salvar a este niño. Entonces, esto significa que Janine trataba de desvivirlos para después ir, reanimarlos y quedar como una heroína. Eso era lo que ella quería. O sea, buscaba ese reconocimiento. No era nada económico, no era nada como el hecho de los desvividores seriales de que, ay, ella decía,
pues es que yo quiero que los papás me vean como una mujer buena, como alguien que salva a sus hijos. Entonces provocaba estos infartos en los bebés y después iba y actuaba con la solución para ayudarlos y quedaba como heroína. Pero en todos estos casos, muchos de estos bebés, pues lamentablemente no les salían bien estos planes de que ay, los voy a revivir y los voy a entregar a sus papás y me van a amar, ¿no? Entonces también ahí empezó todo este tema de que se daban cuenta que justo cuando ella estaba es que los bebés empezaban a morir. Resulta que ella inyectaba dosis letales de medicamentos, en especial succinilcolina, que es un paralizante muscular, heparina, para provocar paros respiratorios en pacientes estables. Los bebés estaban bien y de repente ella llegaba, suministraba estos medicamentos y empezaban con estos ataques los pequeños. Y entonces después pasaba todo lo que ya les conté para poder ella quedar como una mujer heroína, ¿no? Que todos quisieran que si tu bebé está mal, no, pues es que Jenin lo salva. Tienes que confiar en Jenin porque ella los va a salvar. Pues así era un tema de ego también, ¿no? Yo había escuchado de gente, la neta, y suena muy feo, pero que tiene esta falta de reconocimiento, que han hecho cosas como traicionar compañeros, traicionar amigos y como ganarse como la confianza de un supervisor, jefe. Digo, en los trabajos se da mucho eso. Pero imagínate tanto así de atreverte a jugar con la vida de un pequeño bebé que no se puede defender. Todo para llevarte el título tú de que, no, pues gracias a todo, manches. Sí, está muy feo. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que a pesar de estas señales, porque obviamente los compañeros y las personas que estaban alrededor de ella empezaban a decir, está muy raro que solo a ella se le dan los bebés, ¿no? A pesar de todos estos rumores que existían por ahí entre pasillos, la administración no actuó de inmediato. O sea, fue como que, pues es algo que se dice, pero no está comprobado. Y en lugar de denunciar a Jenin, optaron por despedirla discretamente. Así como que no, mira, pues te tenemos que despedir, pero le dieron la oportunidad de que pudiera irse a trabajar a otros lugares. Y eso es lo que también a ti, como ya de este lado del paciente, dices, oye, estás viendo que la señora está desviviendo bebés y le das la oportunidad de que se vaya a desvivir más niños, ¿no? Se parecen al Vaticano, nada más cambiando a los sacerdotes a otra ciudad. Exacto. Y bueno, fue condenada por la muerte de 2 niños nada más. No manches. Sin embargo, las investigaciones estiman que en realidad ella pudo haber llegado a desvivir hasta 60 bebés. A la vez, ¿qué tan mal debes estar para hacer todo eso? Sí, horrible, horrible, de verdad. Cuando empecé a leer este caso, yo dije, no puedo creer que una mujer que ha sido mamá y que tiene esta oportunidad, de repente le pase algo aquí porque no hay otra explicación, sí, ¿no? Que era lo que yo decía, ¿cómo es que tú confías en estas personas y cómo la observas y dices, esta gran enfermera, yo confío en ella porque salva a los niños, y tú le das esta confianza de dejarle a tus bebés y resulta que pues no, que nada más es esta carcasa de señora buena, pero en realidad es una malvada. Yo pienso que estos trabajos que tienen que ver con el sector salud, el tema de forense, ha de ser muy difícil. Digo, estoy hablando también desde la ignorancia, pero el hecho de que estás trabajando prácticamente con la muerte, y estoy hablando del estado físico, el cómo le mencionas a una persona, o sea, tú como papá, ¿no? Como mamá, como tío, si yo ejerciera, a mí sería muy difícil acercármele a un familiar, al familiar del enfermo y decirle, ¿sabes qué? Tu hijo ya no está más con nosotros. Y que esto se haga habitual y de pronto se puede llegar a convertir en un número más. Sí. Ya no es Juan X Pérez, ¿no? Es el paciente número 4 que se acaba de fallecer hoy. Yo pienso que sí es muy difícil. Digo, estoy hablando desde una perspectiva de ignorancia. No sé, hay los del sector salud que me digan si estoy bien o me estoy equivocando. Sí, qué intenso está ahí. Y bueno, ¿qué pasó con ella? En el año 1984, después de que ocurrieron muchos fallecimientos de bebés, pues la clínica sí dijo, oye, esto está muy extraño, y ya aquí se realizó una investigación más profunda. Ya empezaron como que a checar detalladamente qué estaba pasando, y un caso clave fue el de un bebé que sobrevivió a una inyección sospechosa. Esto permitió detectar niveles anormales de sustancias en el cuerpo de este niño, y fue ahí que descubrieron todo el modus operandi de esta mujer. Finalmente fue arrestada en este año 1984 y fue declarada culpable y sentenciada a 99 años de prisión por desvivimientos, más 60 años adicionales por intento de desvivisiones, ¿no? Hacia estos pequeños.
También existe una controversia porque según las leyes ella podía salir libre, pero pues en 2017 los fiscales reabrieron el caso y en el 2020 Jones se declaró culpable de más cargos para evitar la liberación. Entonces recibió cadena perpetua adicional, asegurando que permanecerá en prisión para toda su vida. Ahorita que dicen eso, no le salió en las noticias desafortunadamente un bebé que a causa también de una inyección. Vi lo del caso de estas son los sueros que les estaban poniendo a las personas, ¿no vieron? Es diferente a lo que estás mencionando. Ajá, justamente, pero este fue un caso, y ojo, ¿a qué voy con esto? Porque estaba yo viendo a varios periodistas que estaban hablando acerca de esta información de una persona que lleva a su bebé a estas consultas que te dan en tales farmacias que te dicen que te vas a ahorrar un dinero. Es parte de su nombre, dice su eslogan. Y pues una persona que al parecer no tenía el conocimiento necesario atiende al bebé, no preguntó, no dijo nada si el niño era alérgico a algún medicamento, lo inyectó y menciona la información de esta nota, es que en el momento que entregan al niño después de la inyección, el niño comenzó a convulsionar. Entonces regresa la familia así de, oiga, ¿qué le está pasando a mi hijo? Y literalmente la enfermera, o mejor dicho, el doctora, no recuerdo qué era, perdón, era doctora, no recuerdo. Literalmente dijo, llamen al 911. El doctor dijo, llamen a un doctor. No manches. O sea, sí, hermano. O sea, estuvo bien gacho. Le hablan al 911, lo trasladan ya a un hospital real, formal, donde hay profesionales. Y solamente para decirles que su hijo, pues, murió. No aguantó. Entonces, era un bebecito, hermano. ¿A qué voy con esto? Un niño, un bebé, necesita ir con especialistas. Son más caros, evidentemente, pero porque son personas que se especializan en atender bebés. Entonces, no puedo y no me atrevo a decir, no, pues un médico general, no. Mis respetos para todos. Pero por algo están los especialistas también. Entonces, en este caso, no se sabe si la persona que atendió a este bebé tenía o no tenía pues el conocimiento, la profesión. Simplemente estaba ahí atendiendo y pues una inyección le costó la vida a este bebé. El niño del que hablé hace rato se llama Ángel Nicolás López, se llamaba. Tenía 4 años. Bro. No manches. Y volviendo a lo que tú mencionabas, digo, no todos los médicos que trabajan en este tipo de farmacias son malos. Al contrario, hay gente que se ha retirado, ya sabes, de estos viejones que yo no puedo estar sin hacer nada, bro, y regresan a ejercer. Sí. Lo menciono porque a mi papá en algún momento lo llegó a atender un médico así. Estábamos en Guadalajara. Y no, hombre, por el viejón se le estaba yendo la vida por un hoyo. Y el médico, saludos. Y el médico, pues ahí tiró esquina y es una persona justamente de los que acabo de mencionar, que fueron muy buenos médicos, pero pues están jubilados y todo, pero quieren seguir ejerciendo, no tienen su consultorio y están ahí. Saludos a los médicos. Saludos. Y a las enfermeras. Oigan, yo les quiero hablar acerca de un caso ya muy, muy antiguo. Esto sucedió allá en 1898. ¿Qué estabas haciendo? No, ni planeada estaba, ni mi mamá existía. Bueno, resulta que antes había un sistema el cual funcionaba o era una buena idea y fue mal ejecutada. Los baby farmers. Resulta que estos surgen porque en ese momento había una etapa de problemas mundiales y esto surge en el Reino Unido. ¿En qué consistía este sistema? Resulta que eran como guarderías, no eran dependencias del gobierno, eran para tirarle paro ahí a las personas vulnerables. Por los conflictos que ocurrían en torno a los países, para los que están en Spotify, muchos hombres comenzaron a perder la vida y muchas mujeres terminaron ya sea como mamás solteras que tenían que salir a buscar el pan nuestro de cada día. El detalle de esto es que estas supuestas baby farmers, según eran para ayudar a estas mujeres, pero resulta que también había personas que pues, les gustaba andar cotorreando por ahí, tenían niños no deseados, gente que se dedicaba a ser cariñosa, de pronto ya comenzaban a estorbarle estos bebés. ¿Y qué hacían? Llegaban a estas instituciones, dejaban a los nenes con un pago único e inicial y había personas que se encargaban de cuidar a los pequeños. Para no hacer más largo toda esta explicación, como no había el recurso suficiente, lo que hacían estas encargadas eran desvivir a los bebés. No manches. No. Es como tenemos exceso de trabajo, bro, no tenemos la solvencia económica porque era un pago nada más. No conocían las membresías, hermano. No existía Costco en ese momento, bro. Entonces estas mujeres lo que hacían era incurrir a estos delitos. Y quiero hablar de Shigi Sakakura.
Esto sucedió en Japón. Y esta mujer pues ve área de oportunidad ahí porque había obviamente estos conflictos que acabo de mencionar y se hace de ahí con otras 2 amigas, y hacen este negocio. Las mujeres comienzan a llevar a sus niños y otra vez pongo el dedo en el renglón. Estaba como apoyo y había personas que sí necesitaban parte de esto, pero también había otras tantas que pues que no les gustaba tanto el tener hijos y en lugar de llevarlos acá con la hora de angelitos, pues mejor la llevaba con Sakakura. El detalle aquí es que Sakakura pues comienza a infringir la ley de esta manera. Y lo escalofriante de esto es que estuvo ejerciendo durante 15 años. O sea, nadie sospechaba. Yo digo que se hacían güeyes. ¿Cómo no vas a sospechar de que de pronto los niños están desapareciendo? Y así sin más, sin ton ni son, dijeron por ahí, ahí te los dejo, ahí luego vemos qué onda. El detalle es que esta mujer, hubo un momento donde una señora trabajadora, mamá luchona de veras, lleva a su nene y le da el pago. Le dice, ¿sabes qué? Aquí está mi criatura, te doy este pago por lo que se supone que es, pues no la mensualidad, sino la anualidad. Tírame esquina, tú te encargas de él, le das de comer y pues yo voy a estar regresando por mi criatura. Resulta que pasa el tiempo y esta madre trabajadora llega con Sakakura y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya regrésame a mi baby. Y Sakakura pues empieza a poner nerviosa y comienza ya a rascarse la cabeza y dice, pues es que déjame ver en el archivero, ¿cómo se llama tu niño? No, pues fulano de tal. Y espérame. Y comienza a darle vueltas al asunto y le dice, no, es que no lo encontramos. ¿Cómo no lo vas a encontrar si yo te lo acabo de traer? Y se empiezan a echar la bolita a Sakakura y sus comadres. Entonces esta señora va y habla con la policía. Llega ahí con la delegación en Japón y le dice, ¿sabes qué? Esta mujer no me está regresando a mi bebé. Yo se lo entregué sano y salvo y yo lo quiero de regreso. ¿Cómo es que no existe, no aparece? Y comienzan a hacer las investigaciones. Y resulta que, pues desafortunadamente, muchos niños habían sido desvividos por la señora Sakakura. ¿De qué manera ejercía ella este crimen? Como no tenía el recurso, ella no necesitaba cortarles el oxígeno, no necesitaba maltratarlos, pues físicamente ejerciendo violencia sobre ellos. Simplemente inanición. O, ¿sabes qué? No hay comida. Pues que no coman los nenes, que empiecen a adelgazar, le van a faltar nutrientes y pues Dios va a hacer el resto. Entonces la mayoría de estos nenes fueron perdiendo la vida de esta manera. Por desnutrición, no tenían comida, no tenían un lugar adecuado para estar, no tenían un techo. Y como también las mamás eran parte de esto, no les daban importancia. Para pronto eran niños no deseados. Lo feo de esto es que comienzan a hacer el conteo del aproximado de estos niños, cuántos mandaron al otro mundo. Y fueron aproximadamente 200 niños que desvivió esta mujer. Y comienza el juicio ya una vez que dice, no, pues sí es cierto, señora, tenía razón. Se estaba deshaciendo de los... Pero estaba bien cabrón el sistema, ¿no? Había un gran fallo. Al final, a esta mujer le terminan dando la pena de muerte. Y le terminan poniendo una soga alrededor de su... La empujan. Y ese fue el final de Sakakura después de haber acabado con más de 200 niños en un lejano 1898. Ese sí está muy intenso, ¿eh? Y más que llegas con la confianza de que, mira, sí, me vas a cuidar a mi bebé. Digo, dices que la mayoría de nenes eran no deseados, pero en el caso que descubrió todo esto, pues ya quería a su bebé de vuelta, ¿no? No, y aparte la tasa de mortalidad estaba muy alta. Había mucha gente que ya no regresaba a casa por el problema político que tenían y aprovechaban de que pues la autoridad no estaba tan al 100 miscuida con temas sociales en ese lugar. Sí, también eso. Fíjate que ahorita está saliendo estos casos de enfermeras o personas que de alguna manera tienen esta iniciativa de mandar al otro mundo a estos bebés, a estos angelitos. Y se me hace demasiado cruel porque el caso que tú mencionas prácticamente va muy de la mano con el caso también de Amelia Dyer, la granjera de bebés. Porque al igual que tú, este caso es igual, 1837, 1896 aproximadamente. Y pasa lo mismo, ¿no? Plena guerra, ya dije la palabra prohibida. Pero por ahí esta persona, quiero dar el contexto porque Amelia operó durante 30 años como granjera de bebés.
Era una práctica común, justamente como tú lo mencionas, en la era victoriana. Ella empezó a publicar los anuncios de que se prestaba para servicios de adopción o crianza de estos niños. Aquí la cuestión es que aquí hay un antecedente que llama la atención porque su padre era una persona que era zapatero, pero su mamá sufrió de problemas mentales. Entonces aquí ya podemos nosotros como ir hilando para dónde va esto. Amelia recibió algo de educación englobado a lo que es la enfermería y como partera. Aparte, se menciona que ella, fíjate que pensaba cómo iba a engañar más a sus clientes y ella se casó, estuvo casada con un hombre durante los años que ella estuvo trabajando como granjera de bebés. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona, una mujer grande o al menos una mujer madura, casada, te cuida al niño, le daba como, en esos años era como decir, no, pues es una... estatus, ¿no? Te da que es una buena mujer, de familia, tiene esposo. O sea, por alguna razón el tener esposo en ese entonces era como que, es una buena mujer, ¿no? No como ahorita. Entonces ella como de alguna manera ideó estos elementos de decir, bueno, la gente va a confiar en mí. Y sí, empezó a publicar en los periódicos, en la calle, estos anuncios de, bueno, te puedo cuidar a tu bebé, estos servicios de adopción y de crianza. Y bueno, las personas, las mujeres precisamente que no querían a sus niños o que no tenían el tiempo de cuidar a sus niños o que simplemente... no sabían qué hacer con ellos, iban y lo dejaban con Amelia pensando que les iba a ir bien. Y justamente como es el caso que tú mencionas, había un pago único. El pago único rondaba entre los 10 y 12 euros. Ahí para que nomás le calculen. En pesos mexicanos de hoy, ¿qué te gusta? ¿Unos 200 pesos? Más o menos. 200, 150 pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo sobretrabajo, empezó a llenarse la bodega. Y Amelia empezó también a pues deshacerse de toda la materia prima, para los que me entiendan. Su método era, llegaba a la persona, ella recibía al bebé y literalmente lo cargaba delante de ella, le daba amorcito, lo chuleaba, qué bonito bebé, ya se dio la vuelta a la señora, ahora sí, va a este lado. Allá lo primero que hacía, por lo menos digo, su método tan siniestro porque es tan ruin, esta mujer cortaba el paso de oxígeno para los compas de Spotify, los explotaba hasta que dejaban de existir, dejaban la vida. Ya una vez de que los pues ya dejaban este mundo, los envolvía sobre papel periódico y demás cosas y los ataba al río que estaba ahí a un lado, que era el río Támesis, y les ataba a un bloc o algo pesado para que pues ahí se hundieran y no se sospechara nada. Esta mujer estuvo haciendo esto por 30 años. Estuvo recibiendo niños, en su mayoría pues bebés, niños, niñas de 0 hasta 1 añito, 2 añitos. Entonces, imagínate el corazón de una persona para hacer eso. O sea, hay gente que ni siquiera se atreve a matar una gallina para un caldo. Ahora, tener esa sangre fría para hacer esto por 30 años y todo por ese pago único. O sea, realmente es como si ella... comprara prácticamente o cobrara por desvivir niños 200 pesos de hoy en día. Digo, en aquel entonces me imagino que ¿cuánto calculas que esos... No, si era una buena lana, digo, si ahorita está bien. Por ejemplo, 10 euros en aquel entonces, ahorita son 200 pesos aproximadamente. ¿Cuánto te gusta que haya sido en aquel entonces? 2,000. Pues no, digo, no era para tan gente de escasos recursos, porque ya tener esa lanita en ese entonces... Sí. Y también, no hay que ponernos... o jugar al abogado del diablo un poquito, porque si tú como mamá sabías en qué terminaba todo este asunto, ¿tú crees que no se daban cuenta? Llévalo aquí con esta morra y vemos, guiño, guiño, no pasa absolutamente nada. O sea, como mamá también tenías algo acá mal en la chompa, ¿no? Sí. Pues este caso en algún momento tuvo que explotar y eso fue el 30 de marzo de 1896, cuando un barquero, estando en este río, encontró los que parecían de un bebé. Por ahí encontró una seña muy particular porque hasta eso le dejaban la cinta con la que los... Entonces se lo dejaban ahí, simplemente le envolvían y este barquero empezó a sacar, empiezan las investigaciones de aquel entonces y dan con Elena Free, una niña aproximadamente 1 añito de edad, imagínate, 1 año. A partir de ese momento la policía empezó a explorar el río y encontraron de 6 a 7
de distintos bebés ahí. Entonces, lo macabro de todo es que todos estaban exactamente igual. Todos tenían una cinta en el cuello y todos tenían atado a un bloque pesado que impedía que el cuerpo flotara, ¿no? Aquí empiezan las investigaciones. Fue un poquito sencillo porque dicen, bueno, aquí en esta parte hay una persona que ofrece sus servicios de crianza, de adopción. Cuando van y empiezan a investigar a Elena, justamente dentro de sus instalaciones encuentran ropa de bebé, anuncios recortados y sobre todo esto correspondía a niños que ya habían estado anteriormente ahí con ella. Entonces incluso había hasta olor a descomposición que infiere que dentro de sus instalaciones había niños que apenas iban a ser al río, pero que los tenían ahí, ya estaban casi en estado de descomposición. Ella fue arrestada el 4 de abril de 1896 junto con su hija y su yerno, quienes pues fueron exonerados, ya que ella dijo que ellos no tenían nada que ver. ¿Ustedes creen que realmente trabajando ahí con ella? Obviamente sabían y tenían mucho que ver. Pues de alguna manera ella dijo no. No sé por qué las autoridades dijeron está bien, te la compramos, pero pues tú sí vas a pagar. ¿Cuál fue la sentencia? Bueno, a ella se le condenó a muerte. No había así eléctrica todavía, pero ¿qué pasó? El 10 de junio de 1896 a las 9 de la mañana, afuera de su prisión, ella fue a... Ahora, aquí viene lo oscuro de este caso, al igual que el que Oscar menciona. Confirmados, pues eran esos 7 niños, ¿no? Como que los que encontraron. Pero la estimación histórica, por esos 30 años, estiman hasta 400 bebés. No manches, le ganó a la mía. Digo, es un fallo también en la sociedad el hacerte güey. Sabes que están sucediendo cosas. Y tal vez por temor, tal vez porque también fuiste parte de eso, no se atrevieron a señalar lo que estaba ocurriendo y lo que dices de la familia. Y ¿cómo no vas a saber, no? Si estás chambeando ahí, pues sí está cabrón. Sí, y la verdad ahorita que están contando todo esto, qué feo es crecer y darte cuenta de que los adultos pueden tener mucha maldad en su interior. El hecho de llevar a tu hijo, ¿no? al pediatra y saber que, o estar consciente, ¿no? Eso. De que tal vez es una persona mala, no le confíes del todo. A nadie, a tus hijos. Y es que en realidad no sabemos. Es lo que siempre repetimos en este tipo de casos. No sabes en verdad quién tiene estos pensamientos malos en su cabecita, porque tú confías en los médicos, confías en personas que te pueden ayudar, en la familia, y al final resulta que de quien menos esperabas es la persona que más daño les hace a ti y a tu familia, ¿no? Entonces está muy cruel. Ya no quiero ser adulto, ya no. A mí sí me traumó, y ya sé que lo he dicho muchas veces, el caso ese que leímos del psicólogo de Reddit, que ese vato Sí, que no fingió, inventes. bueno, todo el tiempo no fingió, sino que estudió, estaba ejerciendo su carrera como psicólogo infantil y era su modus para acercarse a los nenes y proceder en contra de ellos. Sí, qué feo. Ven, les digo, todo está mal. Ya mejor vámonos con Diosito todos a mimir. ¡Jalo! Ahora les voy a platicar acerca del caso de los ángeles de la muerte de Linz. Esto ocurre en Austria en el año 1983 a 1989. Y pues este caso involucra a 4 auxiliares de enfermería. Unas mujeres que trabajaban en el pabellón 5 del hospital geriátrico Wienerwald. O sea, trabajaban con abuelitos, ¿no? Y estas 4 mujeres, los nombres de ellas eran los siguientes: Waltraud Wagner, que en ese momento tenía 23 años, Irene Leidolf, quien tenía 21 años, María Gruber, quien tenía 19 años, y Stefania Meyer, que tenía 43 años. Estas mujeres pues coincidieron ahí y resulta que todas estaban principalmente trabajando en el turno de la noche. Turno que, por cierto, tenía muy poca supervisión. O sea, era como que, no me interesa estar ahí. Si yo me puedo ir a mimir, dicen los jefes, pues ya las dejaban solitas, ¿no? Pero ¿qué era lo que estas mujeres hacían? Ellas usaban métodos que hacían que las muertes de estos abuelitos ancianitos parecieran naturales. O sea, era como lo hemos venido diciendo, eran tan exactas en todo lo que hacían que pues terminaban los familiares creyendo que, bueno, ya por viejito se murió, le dio algún paro o algo, y así pasaban desapercibidas, porque podía ser un fallo cardíaco o un fallo respiratorio también. Y resulta que ellas ponían de morfina o de otros tipos de sedantes o tranquilizantes en el cuerpo de estos ancianitos. Uno de los principales era la cura de agua,
¿Qué es esto? Ellas forzaban agua en los pulmones de los abuelitos del paciente con una jeringa, provocando ahogamiento interno, que esto quiere decir que había un edema pulmonar y pues obviamente cuando llegaban las autopsias era como que, pues fue edema pulmonar, ya se fue el abuelito, ni modo, ya se fue con Diosito, ¿no? Pero estuvieron actuando así mucho tiempo y las personas no se daban cuenta. A veces combinaban ambos tipos de cosas malas que les hacían a los abuelitos. Y la que era más activa de estas 4 mujeres era Wagner. Ella era como la que andaba de aquí para allá. Y se dice también que en una ocasión uno de estos pacientes le pagó para que ella lo desviviera. Un tipo así como, ¿no? Porque pues tenía este poder, él ya se sentía muy mal, ya no quería estar aquí en este mundo y le dijo, y a partir de ahí ella como que se motivó también a hacer todo eso. Además de que se dice también que muchos de estos pacientes le caían mal y simplemente porque los abuelitos le caían mal, ella decidía desvivirlos. Tenía este poder de lograr mandarlos al otro mundo solo porque, ya no soporto a este abuelito. Digo, el hecho también debes de ser paciente, vaga la redundancia. Cuando trabajas con personas, sobre todo con viejitos, ¿no? Debes de tener esta iniciativa, esta vocación de poder estar con personas de la tercera edad. Al final los niños y los ancianos siempre van a depender de una segunda persona para que los esté ahí apoyando. Y el que no tengas esas capacidades, esas facultades también está bien turbio. Y fíjate que una de las frases de Wagner, de esta mujer que te digo que era como que la más activa, la que más desvivía a los abuelitos, era: los que me ponían nerviosa eran enviados directamente a una cama libre con el buen Dios. O sea, era como que ya me está dando cosita que me esté diciendo tantas cosas de este abuelito, pues el que se encarga de perdonar es Dios y la mía es mandarlos con él. Mira nada más. Ella admitió que algunos pacientes se resistían cuando ella pues estaba intentando desvivirlos, pero nosotras éramos más fuertes. Eso dijo ella, porque pues entre las 4 forzaban a estos señores para que ellas pudieran desvivirlos. Por ahí se cuenta también que hubo uno de estos ancianitos, va a haber censura, que llamó a Wagner, ¿no? Ella se molesta y dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar al otro mundo porque... Me estás diciendo la verdad, ¿no? Ándale. No, bestia. Y aparte, o sea, a ese grado, imagínate, al grado de que obviamente sabemos que si están ahí personas ya adultas, mayores, que ya no tienen mucha paciencia, pues tienes que tú aprender a controlar lo que sientas. Te pueden decir como sea y pues aguántate, tú estás ahí apoyándolos, ayudándolos, cuidándolos. Pero ella dijo, no, pues no me importa, te mando con Diosito, ¿no? No manches. Bueno, que hay casos, yo supe de casos, por ejemplo, de enfermeras que sufrían acoso por viejitos rabo verdes. Justo. O sea, sí. oye, cabrón, yo vi un caso que la neta sí me indignó bastante. Una chica estaba haciendo sus prácticas cuidando a una persona, un adulto de unos, ¿qué te gusta? 80 y pico años, casi 90. El señor ya estando a punto de la muerte, metiendo la mano, o sea, oye, también, que no manches, o sea, te pasa de lanza. Yo vi uno que me dio mucha risa. Digo, al final, platicar con los viejitos también es un trip muy, muy chido. Digo, hablando no por el sector salud, sino porque te pones a platicar. Me gusta mucho de eso. Y estaba viendo un video de una muchacha, de una enfermera, de unos enfermeros. Están en un asilo y están haciendo esta rutina de vacunar a los viejones. Y ya llega con el señor, se me va el nombre del viejón. Y es así como... Don Angelito, que la vacuna es para ayudar. No sé qué. El señor trae una playera de estas sin mangas. Pero el señor así bien tranquilo. Y la enfermera apenas lo va a vacunar. Y el viejo le grita, ¡apúrate! Y el viejo y así casi le da un infarto ya a la mujer. Casi como el Abraham Simpson, ¿no? Sí. Y es pobrecillo. Sí, se cae un susto por ahí de vez en cuando. Ya fue la maldita vacuna. Perdón. Bueno, eso fue algo que ahorita nos sacó risas. Pero digo, en el caso que les estoy diciendo, ellas sabían que estaban ahí para apoyar a estas personas. Si vas tal vez de visita o algo, pues obviamente te vas a sacar de onda si te hacen algo así, ¿no? Pero siendo una enfermera, siendo una persona que está a cargo de este tipo de personas, tú tienes que estar consciente de que estas cosas pueden pasar y tienes que controlarte y tienes que ser profesional, ¿no? Y bueno, el caso que les dije de que le llamó así a esta mujer, gracias a ese caso fue que se dieron cuenta, pero ahorita les cuento en específico cómo pasó.
Y les hablaba hace ratito acerca del método de la cura de agua. ¿Cómo era esto? Pues resulta que estas 4 mujeres inventaron este procedimiento para desvivir a los abuelitos. Y una de ellas sujetaba la cabeza del paciente y también le tapaba la nariz. A veces, en algunas ocasiones, también le oprimían la lengua para que no pudiera él hacer nada. Y otra de ellas le vertía agua directamente en la boca mientras la otra hacía todo esto para que el paciente comenzara a ahogarse. Así, de esta manera, era como ellas se organizaban para poder desvivir a estos abuelitos. Y obviamente este método hacía que toda esta agua de la que les estoy hablando entrara en los pulmones de los abuelitos y causaba una muerte por ahogamiento lenta y extremadamente dolorosa, mientras la víctima estaba consciente en su cama. Entonces, yo creo que también los torturaron demasiado, ¿no? Al hacerles este tipo de procedimientos que estas crueles mujeres inventaron. No manches, o sea, los viejitos eran los pacientes, pero las enfermas eran ellas. Exacto. Exactamente. Viejas locas. No pudiste haberlo dicho mejor. Ellas actuaron entre 1983 y 1989. Confesaron colectivamente 49 asesinatos, según ellas. Y Waltraud Wagner, que es la que andaba de aquí para allá, confesó 39 de estos como propios. O sea, así como, pues sí, yo fui la autora de todo esto, ¿no? Oye, pero ¿quién fue más cruel? ¿Ellas o la Madre Teresa de Calcuta? ¡Híjoles! Vean ese episodio. Capítulo buenísimo. Vean ese capítulo que hubo, o sea, la comunidad se dividió, ¿eh? Sí. Quienes estuvieron a favor y quienes estuvieron en contra. Pero ¿qué creen? Ahí en ese tema hay investigación, hay periodistas, hay evidencias y todo. Nosotros nomás trajimos el tema aquí a la mesa. Aquí está en el canal. Aquí estas mujeres, pues sí, todos los abuelos, pero la Madre Teresa era la que enjuagaba las inyecciones para utilizarlos con agua fría para... Con agua bendita. Con agua bendita para desinfectarlos. Y resulta que las autoridades, ellas dijeron que fueron estos casos, pero las autoridades estimaron que fueron en total 200 desvivisiones de abuelitos, porque pues obviamente muchas de estas muertes ahí en el área de geriatría eran atribuidas a causas naturales, ¿no? Y ya era como, no, pues ya estaba viejito, ya se fue con Diosito, y no había una autopsia que revelara realmente qué fue lo que sucedió en estos pacientes. Entonces, un estimado fue 200, porque sí fueron muchas muertes que no estuvieron así analizadas detalladamente. ¿Y cómo fue que las descubrieron a estas mujeres? Porque actuaron así durante bastante tiempo. Resulta que este caso salió a la luz en abril de 1989, cuando un miembro de este lugar, era un médico también, sospechó de estas muertes inusuales y además de esto alertó a la policía. Escuché por ahí, hay información acerca de esto, de que este médico llegó a un bar donde estas mujeres se reunían, porque ellas se ponían de acuerdo para irse a este bar y ahí se ponían a platicar de todo lo que hacían. Oye, que fíjate que así las desvivimos y que jajaja, jejeje. A la vida. Y ellas platicaban todo esto haciendo burla de lo que acababan de hacer. Entonces este médico estaba por ahí, escucha, y además el médico tenía un paciente en geriatría, entonces, que era familiar de él. Y fue ahí donde dijo, oye, esto está muy sospechoso, yo creo que aquí hay algo raro y voy a proponer que las investiguen, porque esto de que, o sea, lo pueden tomar como un chiste. Al principio sí era como que, bueno, a lo mejor están bromeando o están hablando, humor negro, ¿no? Pero se le hizo muy extraño porque en realidad sí había muchas muertes en esta área, en ese hospital, en el turno de estas 4 mujeres. Y bueno, fueron detenidas y confesaron que efectivamente hicieron todo esto. Y Julia Drapal, que fue una de las víctimas mencionadas, fue desvivida con la cura del agua precisamente por negarse a tomar la medicación y llamarle de esta manera a Wagner, que fue la que se enojó y la desvivió precisamente por eso. Entonces, gracias a este caso fue que las investigaciones empezaron, las descubrieron, y el juicio de estas mujeres fue en el año 1991. Waltraud Wagner, condenada por 15 desvivimientos, 17 intentos de desvivisión y 2 agresiones, le dieron cadena perpetua. Irene Leidolf, condenada por 5 desvivimientos y cadena perpetua. María Gruber y Estefanía Meyer, condenadas por desvivimiento involuntario, 15 años de prisión a cada una. Situación actual,
Todas cumplieron parte de sus condenas y fueron liberadas. Primero las 2 que tuvieron menos condena y después las otras 2 que fueron como que las que más hicieron. También dentro de este caso se dice que hubo una de ellas que no quería participar, pero entre las demás era como que o somos todas o pues ni modo, te vas. Todas estamos involucradas aquí. Y de esto va el caso de estas 4 supuestas enfermeras en este lugar. Estaban bien enfermas. No debieron de haberla sacado de la cárcel. Oye, ahorita que dijiste humor negro, cambiando un poco de tema, ¿no vieron un video que salió no hace mucho del buen Chespirito, que Dios tenga en su santa gloria y mis palabras sí lo ofenden? Cuando estaban haciendo esto, lo de los genios de la supermesa cuadrada, me parece que se llamaba el programa. Sí. Que justamente hay de humor a humor. Y se avientan ahí, el sketch está ahí, aquí en el YouTube de las cosas. Sale el doctor Chapatín con otros personajes y le hacen referencia que le gustaban las menores. No manches. Sí. Y él así como que, no, pues es que aquí está una de 28. Y dice el vato, pues yo prefiero 2 de 14. Una pavosada. No. El humor sano que teníamos antes. Bueno, evidentemente hemos hablado de cómo la televisión ha ido cambiando. Sí, claro. Había comercial. Antes los comerciales de antes. O sea, por ejemplo, hablando de este pancito que vendía Bimbo, que antes se llamaba Negrito. Y ahorita ya es Nito, ya te quitan por tema de racismo, etcétera. Pero esos comerciales todavía era como que Diego. Sí, estaban sanos. Pero había otros, no recuerdo. Sí, recuerdo quién, pero no voy a decir qué marca, porque luego me patrocina. De un chico que andaba filtrando un video de una morra. Y esto lo pasaban en televisión abierta a las 3 de la tarde. Horario familiar. Ajá, salía como que, mira, tú eres la del video. Y de ahí se aventaban el chiste, ¿no? O el de la que pasaban las chicas y de pronto claro. que comen los pajaritos, mamacita. ¿Cómo la televisión evolucionó tanto, amigo? Pues mira, nosotros censurándonos. Diciendo desvividos. Sí. Contenido exclusivo. Suscríbanse. Oiga, yo les quiero hablar de un caso. Este está bastante feo. De hecho, se parece a uno de los que mencionamos en el lado oscuro del IMSS, que por cierto parece que va a haber parte 2. Nos mandaron muchas historias ahí de gente que había tenido malas experiencias. Esto sucede en Mar de Plata, allá con nuestros amigos argentinos. Y es del 2021. Esto sucede, o mejor dicho, descubren este caso y dan la sentencia en ese momento en agosto del 2021. Resulta que la persona implicada es un enfermero llamado Rubén Omar Rivas. Y este pelmazo se dedicaba a cuidar personas en el área de terapias físicas y se encargaba justamente con ayudar a personas que tenían problemas de movilidad y de habla. Y resulta que este rufián a uno de los pacientes o una de las pacientes que tenía justamente estos problemas que les acabo de mencionar, pues a de ellas. No manches. Y fue muy extraño porque la persona implicada o la víctima en este caso, ella no podía comunicarse. Y varios de los pacientes en esta clínica pues tampoco podían hacerlo. Y la gente que se da cuenta o la manera en que lo descubren fue algo extraño también. Porque resulta que cuando él comenzaba a acercarse a estas personas, ellos se ponían muy nerviosos. Ahora imagínense eso, sumándole el tema de no poder comunicarse. Había ansiedad en los pacientitos. El detalle aquí es que justamente un médico observa que este rufián, ya no estando en turno, se quedaba a hacer horas extra. Se supone que como para ayudar a la gente. Pero no, todo coincidía que se quedaba para el tema de la higiene, del aseo de los pacientitos. Y ahí es cuando este desgraciado comenzaba a aprovecharse de las personas. Imagínate el grado de enfermedad, ya es una persona grande. Y los compañeros comenzaron a observar esto. Y es como, ¿y tú por qué te estás quedando? No, pues es que quiero ayudar a la gente. Y comienza a ver estos colapsos en uno de los pacientes, no de la víctima que acabo de mencionar, sino que empieza a haber un estado de nerviosismo y ¿qué está pasando? En esta escasez de poderse comunicar, la persona como que trataba de decir, es que este güey nos está haciendo cosas, ¿no? Al final sí lo terminan descubriendo, se dan cuenta que era un agresor peligroso para todas estas personas, para viejitos. Y resulta que pues sí, lo meten al bote. Afortunadamente, no sé qué tan afortunado sea que le dieran 11 años de prisión nada más. Esto fue prácticamente reciente.
y le quitaron el derecho a ejercer la enfermería por lo que hizo con estas personas. Ay, qué bueno. Y esto pues también da mucho de qué hablar. O sea, tú hablabas de viejitas, de ancianos, hemos hablado de niños, pero esta parte donde te involucras con la sociedad para satisfacer necesidades enfermas, que es lo que es, y están ahí ejerciendo como cualquier otra persona y no hay un filtro. Está bastante feo, está bastante asqueroso lo que hizo este hombre, que al final está pagando en la cárcel. Este es un caso breve, pero me recordó a otro de una persona que también estaba un tanto loquita, y ahí les va. Este hombre era un hombre alemán, o es un hombre alemán llamado Niels Howell, y él mataba por diversión. Así. Esta persona comenzó a ejercer de la misma manera como ustedes lo mencionaron, y es muy extraño porque comienza a ejercer y hay un fallo en el sistema donde de pronto también empiezan a ver estas cosas comunes entre los casos que mencionamos. Hay muchos desvividos y justamente cuando está él. Y no es un tema como de coincidencia, es lo que es. Este vato está actuando de esta manera. Claro. Y de la misma forma, el vato le metía inyecciones de medicamentos que no necesitaban a los pacientes. En ocasiones decía, a ver, le voy a medir tantito y voy a actuar como para ayudarlos. Pero en realidad lo que hacía era pues desvivirlos. Entonces comienza a ejercer de esta manera, él renuncia, no lo despiden. Sí. Comienza a irse a diferentes clínicas hasta que una compañera se da cuenta que está administrando un medicamento que no le llevaba o no le tocaba al paciente. Y le dice, ¿qué haces? No, pues aquí cotorreando, ¿no? Prácticamente. Digo, es feo. Pero el güey como que se pone nervioso y no, pues estoy administrando esto, pero él no necesita. No, sí lo necesita. Y como que empieza una discusión y pélate. Ya después esta mujer comienza a sacarle un poquito más de información y le dice, oye, pero ¿por qué casi siempre los pacientes que tú tienes son los que terminan yéndose? No manches. Y él, no, en absoluto. Dice, sí, aquí hay un patrón y ya nos dimos cuenta. Y comienza la persona a, pues prácticamente a acorralarlo, ¿no? Sí, a persuadirlo. Y llega un momento donde sí le cuestionan de que por qué lo estás haciendo. Y lo agarran, en un momento vulnerable. Y su reacción, su confesión, ahí les va. Estaba aburrido. No manches. Quería saber qué se sentía en la vida de las personas y no hay vuelta atrás. Entonces cuando él viene y hace esta confesión, obviamente ya dice, pues sí, cierto, este vato estaba matando un chorro de gente, y comienzan a hacer pues este conteo de Se supone que esta persona llegó a realizar 85 asesinatos. Hola. Se quedaron cortos. Porque por el tema de las autopsias y gente que ya había sido desvivida, pues como que no dieron la cifra exacta. En la nota resulta que hacen la investigación y tuvieron que exhumar más de 150 cadáveres para cerciorarse de que él no los había desvivido. No manches, güey. Y al final, pues sí le terminan dando una sentencia perpetua por haber asesinado a tantas personas. No. Y esto es como por diversión, bro. Por eso estaba ejerciendo. Este episodio sí, yo creo que mucha gente va a estar más alerta la próxima vez que visite pues, un médico, un doctor. Porque no sabes, o sea, la gente se camuflajea cabrón. O sea, tú no sabes qué pasa por la mente de esas personas. Y pues nada, sean muy, muy observativos en ese aspecto. Cautelosos. Luego también hay personas, digo, no sé qué está pasando con nosotros como sociedad, porque de pronto hay gente en general, pero sobre todo en sistema de salud, de que neta, tú eres el que me estás atendiendo. Tú como nutriólogo me estás recomendando juguitos del valle para tener una buena dieta. Y de pronto dices, ¿por qué estas personas están ejerciendo la medicina de esta manera tan inadecuada, ¿no? Por ahí me entero de chismitos. Ya saben que yo tengo ahí mis contactos. Y sí me han dicho de un par de doctores para que aguas, porque si es a los sanos este güey. No manches. No manches. Ahorita que mencionas esto, hace poquito me salió un video también, video corto, pero de un noticiero, de unas enfermeras que grabaron mientras estaban con un bebé recién nacido y no le hicieron daño así de
darle cosas y esto, pero lo tenían ahí y una de ellas empezaba a hacerle así su cabecita y a arrugarle la parte de la frente para que supuestamente hiciera como que frunciera el ceño y se viera como enojado. Y estaban grabando y se escuchan las risas. Se escucha cómo están a las carcajadas. Obviamente están hablando en su idioma. Me parece que esto fue en Arabia Saudita. Y pues las despidieron, pero nada más, ¿no? Entonces es ahí donde viene este reclamo, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Mejor no los dejes ejercer como enfermeros o como parte del ámbito médico porque no sabes si aquí están haciendo algo así, después van a ir a otro lugar a continuar con esto, ¿no? Sí, la neta sí es bastante gacho. Digo, un aplauso y un abrazo a todos los que ejercen en la enfermería. Así es. Que es una carrera bastante fuerte. Y que les vaya bien, que tengan estas buenas oportunidades y no terminen haciendo en vivos para hablar mal de las personas. Oigan, ¿y qué van a dejar al final? ¿Una jeringa? Una jeringa. Va. Ahí está. Va que va. Pues ya saben, gracias por llegar hasta el final. Los queremos mucho y pórtense bien, por favor. Nadie se portan mal, me invitan. Tengan la bondad de ser felices, perros. Nos vemos, familia. Cuídense mucho. No olvides, antes de irte, por favor, deja tu like, suscríbete. Y si escuchaste esto en Spotify, allá también síguenos para que sigamos creciendo en esa plataforma. Hasta la próxima. Chao. Bye. Adiós.